La Alianza Europea por el Domingo pide una ley dominical en la Unión Europea. Iglesias, sindicatos y entidades sociales vinculadas conmemoran el 1700 aniversario del Edicto de Constantino. Organizan celebraciones y actos para avanzar su propuesta. Exaltan el Edicto de Constantino, la primera ley dominical internacional. La Alianza Europea por el Domingo asegura en su web que el domingo como día de descanso común está amenazado en Europa por la tecnología, porque las compras online se hacen todos los días y ponen en marcha los servicios de venta. También el uso de los teléfonos móviles para servicios y compras hacen que haya un servicio permanente con trabajadores que los atienden. Afirman que esto aumenta el estrés en los trabajadores y afecta al equilibrio de su salud laboral. Declaran que el impacto de los confinamientos por la pandemia han acelerado la tendencia del teletrabajo, trabajando hasta tarde y los fines de semana. Piden cambios en la legislación europea para que esté prohibido trabajar en domingo. Debe ser una ley estricta. Piden que los servicios esenciales como hospitales, policía, transportes y hostelería sean muy reducidos. Ya presentaron este asunto en el 2018 ante una comisión del Parlamento Europeo. Ahora están llevando a cabo diversos actos públicos y celebraciones para llamar la atención de políticos y ciudadanos a su propuesta. ...2021... Conmemoran que se cumplen 1700 años del gran evento del año 321. ¿Y qué sucedió en el 321? La primera ley dominical internacional. El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande promulgó la primera ley dominical que se conoce. En marzo del 2021 han celebrado el cumpleaños número 1700 de aquella ley. Y prepararon actos públicos para hacer del 2021 un año grande, un año sonado de conmemoración. Sindicatos. En su web oficial se definen de la siguiente manera. La Alianza Europea por el Domingo está formada por una red de alianzas nacionales, sindicatos, organizaciones de empleadores, organizaciones de la sociedad civil, iglesias y comunidades religiosas. Dicho así, parece que los sindicatos de los obreros y la sociedad civil se hayan unido en esto a las iglesias y que estemos hablando de un movimiento que reúne a la mayoría de la sociedad. Pero la realidad es otra. Son en realidad iglesias con sus sindicatos y sus entidades sociales. De hecho, en la web Vatican News del 4 de marzo se recoge esta campaña con el título «Los obispos de Europa piden a las naciones que protejan el domingo libre de trabajo». Pero, ¿hay sindicatos católicos? En 1819, el Papa León XIII publicó su encíclica Rerum Novarum. En ella instó a crear acción sindical católica, y así se formó en España la Confederación Nacional Agraria, que en 1919 ya era la mayor organización agraria de España. Además, entre obreros de la industria funcionaban otros 10 sindicatos católicos. Hicieron buenas labores sociales y de ayuda solidaria a los necesitados y frenaron el avance político de la izquierda. Aquí aprendemos que el clero católico fue muy eficaz con la acción de sus sindicatos. ¿Son capaces de hacerlo también ahora? Lo veremos. En el mundo laboral, la historia nos enseña que el descanso dominical fue un logro de los sindicatos. No fue la Iglesia quien trabajó para que los obreros tuvieran un día de reposo. No, al contrario, cuando los sindicatos estaban en lucha en las fábricas, pidiendo un día completo de descanso, el clero estuvo del lado de la patronal. Pero eso ha cambiado y ahora se muestran preocupados por nuestro equilibrio de la salud laboral. En Estados Unidos existe una alianza mayor, The Lord's Day Alliance, Alianza por el Día del Señor, ecuménica, mayormente protestante, que lleva trabajando desde 1888, pidiendo una ley dominical en Estados Unidos. Todo esto nos motiva a algunas reflexiones. Reflexión 1.
Si las iglesias están pidiendo una ley dominical, la verdadera razón es religiosa, aunque las razones que se argumentan aquí sean otras. Los siglos de historia nos demuestran que la unión de Iglesia y Estado resulta fatal para las libertades. Los siglos de Inquisición detuvieron el progreso de la humanidad porque la Iglesia podía proponer las leyes. Los gobiernos deben hacer las leyes pensando en todos, para la gente de cualquier religión o de ninguna. Yo soy cristiano, pero yo no quiero que el gobierno haga leyes para obligar a todos a vivir al gusto de los cristianos. La libertad que deseo para mí, la deseo para todos también. No me parece bien imponer a todos mi día santo, aunque sea diciendo que es para ayudarles en el equilibrio de su salud laboral. Reflexión 2. El evento que se conmemora aquí es un perfecto ejemplo de la unión entre lo pagano y lo cristiano. ¿Qué sucedió en realidad en el 321? Constantino impuso por ley que se debía respetar la festividad del Sol Invicto, que era un dios pagano muy venerado en el ejército. Se le dedicaba el domingo, en inglés Sunday, Día del Sol. El propio texto de la ley así lo dice, el venerable Día del Sol. Tenemos el texto original de aquella ley dominical de Constantino. En el venerable Día del Sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. Dice en el venerable Día del Sol. La propia ley ya dice que este día es el día de culto al dios Sol. La ley de Constantino no ordena a todos celebrar una fiesta cristiana, no, ordena celebrar una fiesta pagana, el venerable Día del Sol Invicto, uno de los dioses paganos. ¿Es esto lo que queremos conmemorar? ¿Seguro? Es cierto que Constantino invocó a Jesucristo en la batalla, pero cuando venció, lo celebró llevando la corona de rayos solares de Apolo. Su religión principal eran desde luego los dioses de la Roma clásica. Reflexión 3. El sábado conmemora la creación. Los que impulsan esta alianza son las iglesias y sus sindicatos. Por lo tanto, su guía debería ser la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia del día santo? Atención, en Génesis 2, Dios creó el día de reposo. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. En toda la Biblia solo se da una razón para celebrar un día de reposo, y es la creación. La palabra sábado viene del hebreo sabat, reposo. Cada vez que tú dices sábado, estás diciendo día de reposo. ¿No te has preguntado por qué Moisés guardaba el sábado y hoy se guarda el domingo? ¿Por qué Jesús guardaba el sábado y hoy se guarda el domingo? Tú tienes que saberlo. Lo vemos en unos minutos. Reflexión 4. La ley de Dios dice sábado. La Alianza por el Domingo Libre de Trabajo es una entidad de iglesias y sus sindicatos. Un movimiento liderado por iglesias debe seguir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos están escritos en la Biblia. Los verdaderos. En Éxodo 20. Léelos por ti mismo. En la Biblia de Jerusalén, una prestigiosa Biblia católica, el 4º mandamiento dice así: recuerda el día de sábado para santificarlo. La Biblia católica Nácar Colunga dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. La Biblia católica Bover Cantera dice: recuerda el día de sábado. Recuerda el sábado, porque se nos olvida el sábado como día de reposo. Y la Biblia dice: recuerda, acuérdate. Pero la Alianza Europea por el Domingo piden que el día de reposo sea el domingo. Y el mandamiento también nos dice el por qué. ¿Por qué un día santo? Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día de sábado y lo santificó.
O sea, que la razón de guardar un día de reposo es la creación. No es la cruz, no es la resurrección, sino la creación, para recordar a tu Creador. Y eso es el sábado en la Biblia. ¿Cómo pueden pedir a los gobiernos una ley contraria a la ley de Dios? ¿Cómo pueden iglesias pedirle a los políticos una ley que rivalice con la ley de Dios? Es absurdo. Reflexión 5. Jesús dijo que no cambiemos la ley. La ley de Dios manda guardar el sábado, y Jesús advirtió que no debían cambiar la ley. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y dijo que cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñare a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cuando yo me di cuenta de esto, vaya sorpresa, pero no pasa nada. Si descubres que algo no lo has hecho bien, arrepiéntete, cámbialo y sigue adelante con gratitud. En resumen, la Alianza Europea por el Domingo pide al poder político una ley dominical para ayudar a los trabajadores en el equilibrio de su salud laboral. Conmemoran el edicto de Constantino del año 321, cuando el emperador de Roma impuso la ley dominical para el culto pagano al dios Sol Invicto. La Alianza exalta el edicto de Constantino y pide que sirva hoy de ejemplo. El relato de la creación en 7 días exalta al sábado como día santo, de homenaje al Creador. En los 10 mandamientos, Dios nos manda: acuérdate de guardar el sábado. ¿Te acuerdas tú? Y tú te preguntarás, ¿cómo hemos llegado a esto? Los cambios fueron progresivos. Constantino se nombró a sí mismo Pontifex Maximus de los cristianos, como ya lo era de los paganos, y con su edicto les obligó a todos a guardar el domingo. Los obispos aceptaron el cambio de sábado a domingo progresivamente. Incluso por un tiempo se honró el sábado y también el domingo. Entre otras cosas, porque en el edicto de Milán, Constantino había legalizado el cristianismo y había devuelto a los cristianos los bienes confiscados en las persecuciones. Dio a la Iglesia propiedades y ventajas y acceso a cargos políticos. La Iglesia crecía como la espuma. Miles entraron en la Iglesia trayendo consigo sus costumbres paganas, de culto a las estatuas y culto en domingo. Y así, con el tiempo, también el cristianismo acabó aceptando el culto a las estatuas y el culto en domingo. 3 siglos de cristianismo bastaron para alterar la enseñanza cristiana. El cristianismo llegó a ser mayoritario, entró en el gobierno, había triunfado, pero algo se había perdido por el camino. La ley de Dios había sido cambiada. Los que no aceptaron el cambio fueron marginados y perseguidos. Hubo iglesias que siguieron guardando el sábado por mucho tiempo, y hoy también las hay. Yo guardo el sábado como homenaje a mi Creador. Y ya sé que debo pagar un precio por ir contra la corriente, el desagrado de ateos y de creyentes. Pero siempre es mejor obedecer el mandamiento de Dios que el mandamiento del emperador Constantino, ¿no te parece? Más tarde, en el año 383, el emperador Teodosio I cambió el nombre del día, Dies Solis, Día del Sol, por Dies Dominicus, Día del Señor, que dio en español como domingo. ¿Quieres saber más? ¿Tener una visión más completa del día de reposo en la historia y en la Biblia? Te recomiendo el vídeo Constantino, el apóstol número 13, del canal Logos TV. No tiene desperdicio, historia y Biblia. El mundo se apresura hacia acontecimientos asombrosos. Es tiempo de abrir los ojos, aunque duela. Es tiempo de conocer toda la verdad para que cada uno pueda tomar libremente su propia decisión. Puedes acceder gratis a los estudios de la Biblia. Te dejo el enlace abajo, en la descripción. Si este vídeo te aportó algo, suscríbete y danos un like. Dale a la campanita para recibir vídeos de actualidad. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.